El riesgo moral son acciones adversas tomadas por los individuos o productores en respuesta a su aseguramiento en contra de un evento extremo, ¿verdad? Entonces, una vez que yo me aseguro, ¿verdad? Yo puedo cambiar mis acciones. Esto es, digamos, información, siempre hay en problemas de información, ¿verdad? En fallas de información siempre se manejan estos dos conceptos. Uno, el de información asimétrica, que tiene que ver con, digamos, como que el estado de la naturaleza divide a las personas entre personas cuidadosas y descuidadas y listo, ¿verdad? Y ahí es donde se complica saber o no saber qué tipo de persona es. Aquí no tiene que ver con la naturaleza de la persona, sino tiene que ver con las acciones que toma esa persona. Entonces, por eso así se le llama riesgo moral, ¿no? Digamos, siempre el concepto como que es como enredado, pero, o sea, la forma en que lo llaman es enredado, pero así lo llaman. Entonces, es riesgo moral y aquí significa que en el momento en que me asegura, igual que en el autoaseguramiento, yo empiezo a cambiar mi forma de comportarme. Entonces ya en lugar de asegurarme en 100%, dejo de asegurarme totalmente, ¿verdad? Y un poco así, por ejemplo, con el caso del carro, que siempre es más fácil, si yo compro un carro, ¿verdad? Y no tengo seguro, ¿verdad? Si el carro es nuevo, no lo saco hasta que tenga seguro, ¿verdad? En el momento en que lo tengo seguro, entonces lo empiezo a sacar, ¿verdad? Como lo empiezo a sacar, entonces la probabilidad de que ocurra algo aumenta, ¿verdad? Y entonces eso es un poco el riesgo moral, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo un poco extremo, ¿verdad? Porque obviamente uno compra un carro para usarlo, no para tenerlo en el garage para evitar que se lo roben, ¿verdad? Aunque igual así podría ser que se lo roben, pero las probabilidades bajan, ¿verdad? La idea del carro es utilizarlo y por eso es importante el seguro, pero eso ya se llama riesgo moral porque yo estoy cambiando mi forma de actuar para que el riesgo aumente, ¿verdad? Entonces, eso podría ser, este es un ejemplo extremo, pero de lo mismo es que digo, bueno, ya está asegurado el carro, ahora lo puedo parquear en cualquier lugar, a que la hora que sea, no me interesa porque si me lo roban, le dejo las llaves adentro, no me interesa porque si lo roban, la compañía me va a pagar todo, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que hacen las compañías para evitar que eso ocurra es que nunca aseguran un bien por el 100%, sino por un porcentaje para que la persona sienta que va a perder, entonces tenga incentivos de que este riesgo moral no sea completo, sino que sea parcial, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del riesgo moral. Son acciones adversas tomadas en respuesta al hecho de que uno se está asegurando. La presencia del riesgo moral hace que exista esa posibilidad de que no sea óptimo que el gobierno asegure totalmente a los individuos, ¿verdad? Eso es lo que acabo de decir. No solo las empresas, sino el gobierno, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de riesgo moral que se utilizan mucho en la literatura, ¿verdad? Menos cuidadosos con el carro, por ejemplo, o menos cuidadosos con la salud, porque sé que si me pasa algo, me van a atender en el hospital en México, en San Juan, o en donde sea que yo viva, ¿verdad? Entonces no me preocupo tanto por cuidarme la salud, porque ya sé que eh, eh, estoy asegurado, ¿verdad? Y eso puede tener consecuencias, ahora vamos a hablar sobre algunas cosas, pero eso es el riesgo moral, ¿verdad? Que yo como dado que estoy asegurado, entonces empiezo a tomar decisiones que son más riesgosas. Aumentar la posibilidad de entrar en un evento adverso, ¿verdad? El punto de quiebre es más bajo. No, o sea, no solamente yo empiezo a tomar decisiones más riesgosas, sino que a veces, digamos, tomo la decisión eh, eh, sobre si pierdo o no pierdo algo cuando tengo espacio de perderlo. En el ejemplo del carro no sirve, pero por ejemplo en
incapacidades, ¿verdad? Si estoy asegurado, si no estoy asegurado, de ahí, tengo que ir a trabajar todos los días, si no me dejan de pagar, ¿verdad? Tendría que estar realmente enfermo para decir, hey, no, no puedo ir a trabajar, es mejor que no vaya a trabajar y perder el salario de este día que ir a trabajar, ¿verdad? Pero en el momento en que pero entonces como estoy haciendo eso, realmente tengo que sentirme mal, ¿verdad? En el momento en que me aseguro, ¿verdad? Lo que hago es aflojar un poco, ¿verdad? Aflojar un poco y digo, bueno, eh, podría trabajar, pero mejor me cuido, mejor no voy a ir, ¿verdad? Entonces, el punto de quiebre de tomar la decisión si voy o no a trabajar es diferente, ¿verdad? Es mucho más bajo, ¿verdad? Entonces empiezo a reclamar seguros o pérdidas que bajo otras condiciones no los habría, bajo una condición de no aseguramiento no habría tenido pérdidas, ¿verdad? Porque he ido a trabajar. Aquí, de nuevo, ¿verdad? Está la parte baja donde uno dice, hey, no, hey, nada que ver. Usted podría, digamos, me duele un poquito el oído, no voy a ir a trabajar cuando no necesito el oído para nada, hasta un punto donde tal vez sí tenga sentido que la persona no vaya a trabajar. Igual hay un efecto, ¿verdad? Cosa que el seguro hace que no vaya a trabajar. Por ejemplo, si tuviera una enfermedad contagiosa, me siento bien, pero si voy, podría contagiar a las personas, entonces mejor no voy a ir. Entonces, no importa el motivo, algunas veces son positivas o negativos, ¿verdad? Desde un punto de vista más subjetivo, ¿verdad? Pero eso es a lo que llamamos riesgo moral y por eso es que les decía que el concepto es un poco complicado porque tiene la palabra moral, ¿verdad? Y todas esas cosas, uno, digamos, realmente depende, ¿verdad? De la situación. Aquí lo importante es verlo desde la perspectiva teórica, que significa que yo cambio mis decisiones debido al seguro, ¿verdad? Eso es la parte clara. ¿Verdad? A veces son justificables, a veces no, pero la parte clave es que yo cambio mis decisiones debido a que estoy asegurado. El otro ejemplo es que aumenta la cantidad del gasto para resolver el problema. Voy más de lo necesario al médico, como el seguro lo paga, puedo ir las veces que quiera, no hay problema, entonces empiezo a ir más de lo que debería. Y otra cosa es que el oferente del servicio aumenta el gasto porque el individuo está asegurado, ¿verdad? Como la persona no tiene que pagar, entonces le empieza a ofrecer un montón de cosas que no son necesarias. Y este es uno de los problemas por los que en Estados Unidos también el costo privado en salud se hace muchísimo más alto, ¿verdad? Porque muchas veces no tiene que ver con un criterio técnico de medicina, sino un criterio de beneficios para la empresa que está vendiendo la salud, ¿verdad? Como ellos no tienen que cobrar, ¿verdad? Entonces, o sea, ellos no tienen que pagar, entonces empiezan a ofrecer más porque están vendiendo más producto, ¿verdad? Entonces, esto es otro problema por lo que el sector privado, una forma en la que el sector privado genera una explicación de por qué el sector privado en Estados Unidos termina generando costos muchísimo más altos que el sector público. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este riesgo moral? Bueno, el comportamiento adverso aumenta con el seguro social, lo que hace que la oferta de trabajo se reduzca y no alcance la eficiencia social. Aquí, siempre, ¿verdad? De nuevo, esto es en los casos extremos negativos donde me duele la oreja y no voy a trabajar, ¿verdad? Hay situaciones donde no ocurriría eso, ¿verdad? No siempre el riesgo moral genera eso, ¿verdad? Pero hay niveles de riesgo moral que pueden tener efectos muy negativos sobre la oferta laboral. Y sobre todo cuando los beneficios son muy grandes. Usted, digamos, cuando yo era chiquillo, un montón, el sistema de seguro era buenísimo para los maestros, ¿verdad? Y cada rato uno veía a las maestras que se incapacitaban por años,
¿verdad? Entonces ya eso era un efecto que tenía que ver directamente con, con una reducción en la oferta laboral y por lo tanto con una reducción en los niveles de producción, en la calidad de educación, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, a ciertos niveles puede generar problemas muy importantes, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Esto hace, este riesgo moral, ¿verdad? Este cambio de comportamiento en una situación negativa, llamémosle extrema, hace que aumente el costo de los programas y seguros sociales, ya que se requiere una mayor recaudación de impuestos. Entonces, además, no solamente estás pagando y estás gastando, sino tienes una persona menos que está produciendo, ¿verdad? Y generando menos riqueza. Entonces, el peso se hace más grande para las personas que siguen trabajando, ¿verdad? Un poco esa es la idea. ¿Qué dice la teoría del comportamiento sobre eso, sobre el riesgo moral? Bueno, el nivel de riesgo moral y su naturaleza pueden depender mucho del comportamiento y de las escogencias, ¿verdad? Que no siempre es basados en optimización pura. Y lo anterior, ¿verdad? Dado que los individuos tienden a cometer todos los sesgos que vimos cuando estudiamos la parte del comportamiento, eso podría exacerbar o mitigar el problema del riesgo moral. Entonces, primero vamos a ver unos ejemplos donde, digamos, todos esos sesgos pueden generar una mitigación del riesgo moral. Por ejemplo, si los individuos no logran percibir los incentivos creados por los programas, no se dan ni cuenta, entonces siguen trabajando, ¿verdad? Dicen, qué pereza tener que hacer todos los trámites de la caja, la verdad es que voy a ir a trabajar. Entonces no hay ningún efecto, ¿verdad? Otra cosa es que si por ejemplo no se autoaseguran en caso de desempleo porque no están pensando en el autoaseguramiento, ¿verdad? Están trabajando, están haciendo otras cosas y no ahorran nada. Entonces, si eso ocurre, entonces no va a haber crowding out, ¿verdad? De los seguros de desempleo porque la gente no está autoasegurándose. Entonces, eso mitiga los efectos del riesgo moral. Y ir a visitas o mantener el tratamiento para una enfermedad puede verse también disminuido, ¿verdad? Entonces esa historia de que la gente va más al médico tal vez no ocurra porque es costoso ir al médico cognitivamente, entonces nada más no van y, y realmente no ocurre, digamos, esos efectos son menores. ¿Okay? Pero también podría ser que exacerbe que el comportamiento, ¿verdad? Que los sesgos exacerben esta situación de riesgo moral. Por ejemplo, cuando tenemos alguna situación de que los incentivos del desempleado para buscar trabajo, ¿verdad? Entonces, esa persona no busca trabajo, procrastina, y por cuestiones de sesgos, por cuestiones de comportamiento, ¿verdad? Aunque sea óptimo para la persona buscar trabajo rápido, ¿verdad? No lo hace y entonces eso más bien exacerba el problema de riesgo moral. ¿Okay? Entonces, tal vez antes les voy a contar este artículo es súper interesante, salió publicado en Quarterly Journal of Economics y habla un poco sobre los efectos del aseguramiento. Entonces lo que hicieron es que utilizaron asignación aleatoria y a una gente los aseguraron, ¿verdad? En forma gratis, ¿verdad? Para un seguro en caso de que se mueran o alguien en la familia, ¿verdad? No recuerdo muy bien cómo funcionaba, pero digamos, era para los costos funerarios, ¿verdad? Entonces estaban asegurados y a los otros les daban la información sobre el seguro, ¿verdad? Entonces los controles tenían información y los tratados los aseguraban, ¿verdad? Y los asignaron en forma aleatoria, ya vimos por qué eso es bueno, ¿verdad? Porque los podemos comparar y entonces sabemos cuál es el efecto del aseguramiento, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas interesantes es si, digamos, cuando aseguro una persona,
la otra, el efecto del autoaseguramiento, ¿verdad? ¿Cómo reacciona ante los seguros, ¿verdad? Entonces, si alguien más me asegura, tal vez yo ya no tengo que asegurarme por otro lado. Un poco esa es la idea, ¿verdad? Que es la idea del autoaseguramiento. Entonces, hablan que hay dos posibles causas de aseguramiento. Tiene que ver con un aseguramiento a través de iglesias. Entonces, un poco es la idea de que las iglesias funcionan como una ONG o, digamos, como una institución donde la gente da, ¿verdad? Paga, contribuye, colabora, ¿verdad? Y ayuda a las personas que están en una situación negativa, y en el momento en que uno es el que está en una situación negativa, la iglesia lo ayuda a uno. Eso es, digamos, como que está funcionando como una ONG, y las iglesias funcionan así en muchos lugares, ¿verdad? O podría ser una cuestión, es otro canal, pero podría ser otra respuesta, ¿verdad? Que haya una intervención divina en el sentido de que si yo doy, ¿verdad? Me estoy asegurando porque Dios va a reconocer que yo estoy portándome bien, y entonces en caso de que me ocurra algo, de alguna forma me va a ayudar, ¿verdad? Entonces son dos canales en que las personas, en que las personas justifican, podrían justificar, o sea, se podría ver el donar a la iglesia como un seguro, ¿verdad? De las dos formas puede servir, ¿verdad? No solo como que si es una comunidad, puede ser que sea una comunidad, o puede ser porque están esperando que yo me estoy portando bien, entonces Dios me va a ayudar, ¿verdad? Entonces, lo que quieren ver es cómo esos seguros exógenos afectan el aseguramiento a través de las contribuciones a las iglesias, ¿verdad? Que podrían ser por los dos canales. Y entonces lo que ven es, lo que encuentran es eso, ¿verdad? Entonces, encuentran que sí, entonces lo que separan es, bueno, una posibilidad, dicen, bueno, podemos separar los dos canales. Uno es viendo cuánto la gente da a la iglesia, ¿verdad? Que así funcionaría como que si fuera una ONG. Y la otra es cuánto la gente da a las personas en la calle, ¿verdad? Ahí, digamos, solo cabría el mecanismo de portarme bien para que Dios me asegure después, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que sí, tiene un efecto negativo sobre el autoaseguramiento, ¿verdad? Eso es las hipótesis que vemos, es lo que realmente ocurre, que es que se reduce el autoaseguramiento, y no por los dos canales, tanto para se reduce en términos de dar a la iglesia, pero también se reduce en términos de dar en la calle, ¿verdad? Entonces, la conclusión es que a través de los dos mecanismos se reduce el autoaseguramiento. Y otra cosa muy interesante es que chequearon si hay efectos también sobre dar, y aquí a veces encuentran factores significativos, y a veces no, ¿verdad? Para un poco como para agradecer, ¿verdad? Que también está visto como una forma de seguro, ¿verdad? Entonces, sí, me parece interesante porque, digamos, son diferentes formas de asegurarse y de autoasegurarse. Y sobre todo me parece interesante porque las iglesias juegan un papel muy importante en las zonas rurales de aquí en Costa Rica. Entonces, un poco para entender qué es lo que está detrás de eso económicamente, ¿verdad? Y por qué la gente se siente tan identificada con las iglesias en esas zonas, ¿verdad? Porque un poco sirven como ONGs en términos de aseguramiento, etc.